Problema número 3. Con este problema vamos a trabajar producto o multiplicación de vectores de forma gráfica. El problema dice: observen esta obra de Escher en la que aparece una figura repetida varias veces. Indique qué movimientos permiten pasar de la figura. En el ítem A, de la figura 1 a la 2, ¿sí? Siempre vamos a usar, como desde el problema número 1, vectores. Un vector que va a ir de la figura 1 a la 2. En el ítem B me pide de la 2 a la 3, o sea, un nuevo vector que se va a mover de la figura 2 a la 3. Y en el ítem C me dice de la figura 1 a la 3 directamente, o sea, voy a marcar un vector que vaya, para eso uso el dibujo de abajo, para que se vea más claro, de la figura 1 directamente hasta la figura número 3. Entonces, podemos ver en el dibujo que para pasar de la figura 1 a la 2 se aplica el mismo vector que para pasar de la figura 2 a la 3, ¿sí? Ahí lo observamos gráficamente, ¿sí? Marqué con color rojo la traslación del 1 al 2 y después del 2 a 3, y después con azul del 1 directamente al 3. Entonces, el vector de traslación que va de la figura 1 a la 3, si observamos, es 2 veces dicho vector. A esto lo podemos escribir de la siguiente manera. Bien, ¿qué quiere decir esto entonces? Fíjense, acá le puse letras para que lo podamos entender. El movimiento de 1 a 2 lo llamé vector AB, ¿sí? Lo que queremos decir es que 2 veces el vector AB, 2 veces porque aparece 1, 2 veces el mismo vector porque tiene la misma longitud, dirección y sentido, va a ser lo mismo que decir una sola vez o un mismo vector al que voy a llamar AC, ¿sí? De esta forma lo que trabajamos es multiplicación de vectores. El producto de un vector B por un escalar, o sea, escalar vamos a llamar a un número real positivo, va a ser otro vector que va a tener la misma dirección, ¿sí? Recuerden que es paralelo. El mismo sentido, o sea, los dos van a apuntar para el mismo lugar, y que el módulo, o sea, la longitud del vector, la voy a multiplicar por ese escalar, ¿sí? Para que tenga la longitud, en este caso, el doble, ¿sí? Fíjense que 2 veces el vector AB, el doble, 2 veces el vector AB, se transformó en un único vector al que llamé AC, ¿sí? Vamos a verlo con un ejemplo a ver si queda más claro. Miren, yo tengo acá el vector AB, ¿sí? Que tiene esta longitud, este sentido apunta hacia mi derecha, ¿sí? Y yo lo que tengo que graficar es el triple de AB, ¿sí? 3 veces el vector AB. Entonces lo que voy a hacer es graficar 3 veces la misma flecha, ¿sí? Con la misma longitud, dirección y sentido. Bien, fíjense acá abajo les marqué el triple de AB. ¿Por qué el triple? Porque esta flecha entró 1, 2, 3 veces, ¿sí? Puse 3 veces la misma flecha, una a continuación de la otra, ¿sí? Se marca como un único vector. Ahora, ¿qué pasa si me pide 5 por AB? Acá estoy multiplicando el vector AB por un escalar, por un número positivo. Entonces, el producto va a ser un vector que va a tener la misma dirección, ¿sí? Va a ser paralelo. El mismo sentido, o sea, va a apuntar hacia el mismo lugar, ¿sí? Acá a la derecha en este caso, pero que la longitud va a ser 5 veces, ¿sí? La del vector original. En este caso fue 3 veces, o sea, 3 vectores del vector original, ¿sí? Ahora voy a marcar un vector que sea 5 veces el vector AB. Bien, obsérvenlo acá. Yo acá marqué 5 por AB, siempre tomando como vector original el azul. Fíjense que entran 1, 2, 3, 4, 5 vectores, ¿sí? Manteniendo las mismas características que el original. Bien, ahora ¿qué pasa si multiplicamos a un vector por un escalar, o sea, por un número, y este número es negativo? ¿Qué va a pasar en ese caso? El vector va a tener la misma dirección, o sea, va a ser paralelo. Al vector lo voy a multiplicar por ese número, en realidad por el módulo, ¿sí? Porque ese número lo voy a considerar como si fuera positivo.
Y lo que voy a hacer, como ese número va a ser negativo, le voy a cambiar la punta de la flecha. Fíjense, yo acá tengo el vector AB, ¿sí? Lo puse de este costado porque obviamente cuando lo multiplique por un número negativo va a cambiar la flecha hacia el sentido contrario. Y lo que voy a hacer es multiplicarlo por menos 3AB. Bien, observen. Multiplico al vector AB por un número, por un escalar que va a ser negativo, menos 3. Entonces, fíjense, yo grafiqué 1, 2, 3 vectores AB que tienen la misma dirección porque son paralelos, ¿sí? La longitud del vector original la multipliqué por 3, ¿sí? Por el módulo lo multiplico como si fuera positivo, ¿sí? Pero lo que hago, como dice menos 3, es cambiarle el sentido. En este caso mi vector original apuntaba hacia la derecha, el vector que yo multipliqué por menos 3 va a apuntar hacia la izquierda, ¿sí? Lo mismo va a pasar si yo multiplico al vector AB por menos 5. Voy a graficar entonces un vector que va a tener la misma dirección, la longitud va a ser 5 veces el vector AB, pero en vez de apuntar hacia la derecha como el original, este va a apuntar hacia la izquierda. Bien, y ahí nos queda el vector menos 5 multiplicado por AB, ¿sí? Ustedes van a tener que resolver. En este caso, en el problema es solamente marcar los vectores, ¿sí? Con distintos colores y llegar a la conclusión de que 2 veces el vector AB va a ser lo mismo que el vector AC. Si quieren le pueden poner las letras como yo lo puse ahí arriba. En vez de poner 1, 2 y 3, le pueden poner A, B y C, para que nos quede la conclusión de que 2 veces el vector AB va a ser lo mismo que un único vector AC, ¿sí? Es el doble en este caso. Bien, de los ejercicios van a ser solamente el punto 8, ¿sí? Dice, dado los puntos A, y B y C, acá no están marcados los vectores, lo van a tener que marcar ustedes de acuerdo a lo que les pide. Fíjense, en el punto A les dice 2 veces AB. Primero tengo que marcar para ver quién es AB. AB va a tener origen en A. Recuerden que como se menciona el vector es como se escribe, ¿sí? Cómo se dibuja la flecha. Origen en A, extremo en B. Marco la flecha acá. Una vez que tengo la flecha original, tengo que marcar el doble. O sea, voy a marcar la original, que va a ser una, y una igual con la misma dirección y sentido, o sea, a continuación, ¿sí? Para que sea el doble de la longitud que la original, ¿sí? Bien, esto lo pueden transcribir a la carpeta porque en la copia quizás se les hace muy engorroso, va a quedar sobre la consigna, ¿sí? Marco el vector original y después marco el doble, ¿sí? Puedo escribir acá y dibujar uno más para que sea el doble de AB. Después en el siguiente dice menos 1 BC. Lo primero que hago es marcar BC, a ver quién es. Tiene origen en B y punta de flecha en C. Acá va a estar BC. Como dice por 1, o sea, la longitud no se va a modificar porque estoy multiplicando por 1, ¿sí? Pero lo único que se va a modificar, como dice menos, es la punta de la flecha, ¿sí? La longitud va a ser la misma, pero en vez de ir de B a C, va a ir desde C hacia B. Solamente voy a cambiar la punta de la flecha del vector original, ¿sí? Bien, después les pide 3 veces el vector AE. Voy a marcar primero el vector AE y después voy a dibujar el triple, ¿sí? 3 veces el vector original. Bien, en el D, algo importante, dice un medio. ¿Qué sería un medio? Del entero, o sea, del vector original, un medio sería la mitad, ¿sí? Siempre recuerden que medio es la mitad de un entero. Y por último dice menos 2 BC. También lo primero que hago es marcar BC, ¿sí? Marco BC. Después me dice multiplicado por 2, o sea, voy a tener que hacer el doble de ese vector. Pero como dice negativo, ojo, porque la dirección no va a ser de B a C, sino que va a ser en sentido contrario, ¿sí? Porque el número, el escalar por el que estoy multiplicando, es negativo.